Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 8 de agosto del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Cuidado, con el pan en mal estado. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo, noten bien esta palabra gimiendo, es decir, dando un pequeño suspiro, dice la Biblia de Jerusalén. Este es un detalle que solamente San Marcos señala. Jesús estaba chasqueado ante la lentitud de ellos para percibir la verdad espiritual. Entonces dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Decíamos anteriormente que quienes por su propia voluntad o decisión han endurecido sus corazones, ni siquiera un milagro o la manifestación de un ser celestial los habría de hacer cambiar su situación espiritual. Sin embargo, los fariseos estaban cruzando la línea de no retorno, porque estaban rechazando al Mesías, estaban rechazando la influencia del Espíritu Santo, tratando de convencerlos de su necesidad, tratando de llevarlos a toda verdad, a Jesús, el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo trataba de hacerles sentir su condición pecaminosa, note bien, y de esa forma sintieran la necesidad de Cristo como su Salvador, pero todo fue inútil. Habían cometido el pecado imperdonable, habían rechazado a Cristo Jesús, el único Salvador, la única opción de salvación. Por esa razón el Señor no les dio ninguna señal, no les hizo ningún milagro, porque de todos modos no iban a abrir su corazón a Jesús. Ahora note lo que dice Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. Habían olvidado de traer pan, es decir, los discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis. Y aquí vienen cuestionamientos que el Señor hace. No entendéis ni comprendéis, aún estáis endurecidos, tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste, y ellos dijeron 12, y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis, y ellos dijeron 7, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Es que no habían entendido que estando ellos con Jesús no había problemas con las cosas materiales, pero el Señor Jesús iba mucho más allá todavía. Por alguna razón los discípulos no logran comprender lo que Jesús quiere decirles, pero si de algo debían cuidarse, noten bien, los discípulos era precisamente de la levadura de los fariseos, de no caer en esa terrible situación de los fariseos, los escribas en ese corazón tan lleno de orgullo, arrogancia y suficiencia propia, y de ese terrible escepticismo, es decir, no creer por no creer, simple y sencillamente, y por eso rechazan al Mesías. No creían que Jesús era el Mesías, y no lo aceptaron y no lo creyeron. Y si hay algo de lo cual note bien ahora, nosotros también debemos cuidarnos, y es precisamente de la levadura de los fariseos, de no tener un corazón orgulloso, vanaglorioso, arrogante y lleno de suficiencia propia. Ese es el pecado. Note bien, ese es el pecado, note bien, más desesperado y el más difícil de erradicar. Tampoco debemos caer en el escepticismo, pero tampoco nunca debemos dejar de estar conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nunca debemos dejar de contemplar al Señor y reconocer lo maravilloso, misericordioso, bondadoso y amoroso que ha sido con nosotros. Nunca debemos dudar de su gran poder y de su bendita dirección. Para el Señor no existen limitantes para manifestarse poderosamente en nuestra vida. Tiene poder para obrar en nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida,
la única limitante que el Señor se ha puesto es nosotros mismos. Respeta nuestro libre albedrío, nuestras decisiones. Nunca nos va a forzar a aceptarlo ni a seguirlo. Esa es una decisión que nosotros debemos tomar al estar conscientes de quién es Jesús. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido, note bien, de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él la semejanza de Dios. Por eso eran escépticos, es decir, creer por no creer, y rechazaron a Jesús, no entendiendo que él era Emmanuel, Dios con nosotros, que era Dios. No querían ver que su misión cumplía las escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. El Antiguo Testamento contiene muchas señales y de que Jesús, muchas profecías de que Jesús habría de venir, que habría de venir el Mesías, pero ellos no lo aceptaron, no entendieron, no quisieron aceptar que era bíblica su misión. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos, en silencio pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5,000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, note bien, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala, se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. Con frecuencia, su falta de fe y la percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal, porque ellos debían haber entendido que con Jesús no había escasez. Había peligro, es decir, en lo material, entonces en lo espiritual ellos estaban errados. Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal, escuchen bien, en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Nada que el Señor hubiera hecho, ellos hubieran cambiado. Meses más tarde, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa, de modo, noten bien, que comparta su propia naturaleza, se hace igual. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Los escribas y los fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarla arteramente en el ánimo de sus oyentes. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Estos falsos principios, una vez, note bien, aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Y ese carácter era a semejanza de Satanás, no a semejanza del Señor. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Queridos amigos y hermanos, nuestro corazón debiera estar lleno del amor del Señor, así como no caeremos solo así no caeremos en la triste y penosa actitud de los escribas y fariseos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas
y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.